Dios es persona, sí o no, donde allí yo hago unas explicaciones cómo se aplica el término de persona a Dios, ¿verdad? Dios es primeramente un ser, ¿cierto? Es primeramente un ser. Ya el término persona se define después, es a lo que es el sujeto como tal, sea Padre, sea Hijo, Espíritu Santo. En la Biblia se le conoce como testigo, ¿no? Testigo fiel, ¿no? Un testigo es alguien. Entonces aquí vemos que Dios primeramente es un ser, es un solo Dios, un ser con una sustancia eterna divina. Y él me decía, no, Dios no es un ser y que eso era pisotear la escritura. Entonces vamos a ver si por acá, ¿dónde es que él aparece aquí? Donde él me dice a mí que Dios no es un ser y vamos a definir cuándo es un ser. Con sus propias palabras, enseñándole a la samaritana, le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran. Bueno, ellos siempre te van a hablar de que Dios es espíritu, esto es verdad, pero no es verdad que nosotros neguemos que Dios es espíritu. Entonces, ese espíritu es un ser, y él dice que no, ¿verdad? Ya ustedes escucharon que en todo el video negaba que Dios es un ser, que eso era una blasfemia, pero que solo se llamaba ser cuando habitaba en un cuerpo. Entonces, vamos a leer la definición de la palabra ser. ¿Qué es un ser? Nosotros ya leímos acá alguna parte, pero faltó darles énfasis a esta palabra que dice haber o existir, ¿verdad? Es decir, que Dios existe, es algo o alguien que existe. Entonces, la naturaleza de Dios existe. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? ¿Quién me dice cuál es la naturaleza de Dios? Si yo le digo a usted cuál es la naturaleza ¿cómo le digo yo? De una moneda, por decir. Usted me tiene que decir, no, la naturaleza de la moneda es, no sé, metal o bueno, ¿cierto? Pero ustedes saben que los metales a veces son aleatorios, son aleaciones de otros metales, ¿verdad? Como el acero lo mezclan de otro metal, entonces Dios no es una mezcla, ¿verdad? Es una sustancia divina que no se mezcla, pero sí hablamos de la unión, ¿verdad? En los metales ellos se mezclan, pero están unidos y al estar unidos, ahí se presenta el ser, lo que se tiene que presentar. El ser es algo que existe. Por acá también el hermano Luis Carlos Reyes vio el video y él me dejó ese comentario. Ese varón, pues prácticamente está como ignorante, digámoslo así, que todavía no conoce la definición del ser. La definición del ser, según el hermano, y acá, pues, no tanto lo que diga el hermano, sino los diccionarios, ¿verdad? Pero el hermano Luis Carlos tiene la razón. Él dijo, es que allí él se está equivocando porque un ser es algo que existe o es alguien que existe. Puede ser aplicado a un ser vivo o a un ser inerte, pero existe. La diferencia es que Dios existe no desde un comienzo en el tiempo, sino desde la eternidad, ¿sí ves? Entonces, claro, acá el hermano dijo ese varón no dio una definición correcta del ser, porque el ser es alguien o algo existente, algo que existe. Eso lo digo así de sencillo, el hermano, lo digo así tan sencillo. Pero el universitario no fue capaz de definirlo y no dejaba hablar tampoco. Entonces, en este sentido, estamos viendo que los universitarios van hablando y van negando las cosas sin ellos saber ni siquiera qué es lo que ellos están presentando. O sea que todo el video, él lo que hizo fue presentar que Dios no existe. Y aquí les voy a mostrar una parte donde él dijo que el espíritu deja de existir porque Dios da testimonio. ¿Cómo puede ser una persona que diga Dios no existe y a la vez diga que existe? Vamos a escuchar. Porque mientras estén los tres sustancias allí, obviamente. Oiga, él está hablando tres sustancias al espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tres sustancias? Bueno, ahí también está equivocado, ¿verdad? Porque él está llamando que son tres sustancias. También en la unicidad lo que ellos creen es solamente la sustancia divina y la sustancia física, la sustancia de lo que es la naturaleza del hombre. La sustancia es la naturaleza, pero él habló de tres sustancias. También hablaba de elementos y se jactaba de decir que él era bíblico, pero vamos a escuchar.
es un ser. Mientras no estén las tres sustancias, deja de ser un ser, ya que deja, o sea, deja de existir una de las tres Deja de sustancias, existir. ¿no? Oiga, que él dijo que una de las tres sustancias dejaba de existir, porque es que él desde el principio dijo Dios no es un ser, o sea, decir que Dios no es un ser, estamos diciendo abiertamente Dios no existe, básicamente, porque él no dio una definición correcta de lo que es un ser y no dejaba hablar tampoco. Y cuando leíamos los pasajes, simplemente pasaba de largo y no dejaba hablar. Entonces yo no tenía mucho control de pronto del micrófono, entonces en esta reacción no quiero mucho extenderme en el video para explicar esto, pero sí me llamó mucho la atención porque él terminó en un politeísmo, presentando un padre materializado. Vamos a escuchar cómo fue que él dijo que prácticamente quedaba destruido o quedaba desaparecido, eliminado el espíritu. A ese espíritu él le llama Padre, ¿verdad? Vamos a escuchar. Padre Jesús, ¿no? Ya que él es unicitario, Padre Jesús. A ver. Deja de existir. ¿Cuál de las tres O sea, sustancias deja de deja de existir existir? dentro del ser, o sea, quiero hacerme entender porque ¿Cuál de no estas quiero tres sustancias? cualquier cosa que yo diga aquí, mejor dicho, estamos hablando de ¿Cuál palabra de de estas, Dios. cuál de estas tres Oiga, sustancias? Que estamos hablando palabra de Dios y según él, que no sé en qué texto se basa para decir que el espíritu deja de existir. Porque yo le pregunto, ¿cuál de esas tres supuestas sustancias es la que deja de existir dentro del ser, dentro del cuerpo? Entonces esto me causó mucha curiosidad donde él dice, no, el espíritu, a lo que él llama el Padre, dejó de existir en ese cuerpo. ¿Se recuerdan en el video que hice con los dos unicitarios donde Johan, creo que fue, o en un video donde estaba Johan, en el primer video donde apareció Johan, que yo le pregunté si dentro del cuerpo del Hijo de Dios, de lo que ellos llaman el Padre encarnado o el Padre materializado, si allí dentro de ese cuerpo, oigan bien, si dentro de ese cuerpo habitaba el Padre cuando Jesús murió. Y él que me respondió me dijo, no, ahí no había eh, no había Padre. Yo le dije, pero perdió la omnipotencia el Padre, y él decía, sí. Esto es muy parecido a lo que dijo el otro unicitario Johan, que dijo, no, dentro del cuerpo no hay presencia de ese Padre, no hay morada de ese Padre. Y yo le dije, bueno, ¿y eso queda un vacío allí o qué? El Padre puede ser omnipotente en todo lugar, menos dentro del cuerpo de Jesús, me dijo, sí. Y esto mismo dice este varón, diciendo que el Padre deja de ser omnipotente dentro del cuerpo de ese Padre materializado o encarnado. Dejó de existir. ¿Cuál de estas tres? ¿Cuál de estas tres? Dentro del ser, el espíritu dejó de existir dentro del ser, o sea, dentro del cuerpo. El espíritu dejó de existir dentro del ser, dentro del cuerpo. Tú lo estás diciendo. Bueno, está diciendo que el espíritu dejó de existir dentro del cuerpo. Entonces estas son palabras ya de un mismo unicitario. Y él dice que Dios le reveló eso. O sea, yo le pregunté, ¿y de dónde sacas todas estas cosas? Ustedes pueden ver el video se llama Dios es persona, sí o no, parte 3. O si hay un Dios personal o impersonal, leímos todo eso. Si Dios es un ser, ¿cierto? Hablamos del ser en las tres personas, el Dios es en una sola persona, en el ángel de la zarza, lo dijo así también, que había un cuerpo espiritual donde Jehová dijo, oh, un ángel y el Dios en una persona, y digo, ahí estaba Dios en un ser. Y que allí hablaba a Moisés, Dios en una sola persona. Pero nosotros hablamos de las tres personas, que hay un padre también, no hay un hijo que esté solo. Y es llamado Antropos, es llamado Prosopon y todo esto que estamos hablando en estos últimos videos. Entonces lo más curioso es que se presentaron estos diferentes doctrinas a atacar la creencia trinitaria, pero a ellos les parece lógico, y he visto comentarios en el video de unicitarios que defienden esta herejía con tal de decir, refutamos la unicidad, diciendo que Dios no es un ser y que se desapareció. Dejó de existir el espíritu, pero dentro del cuerpo. Pero no se suponía que dentro del cuerpo ese espíritu era un ser. Pero ahora resulta que ya dentro de ese cuerpo, ¡pum!, el espíritu dejó de existir. Y bueno, ese video de todos los que yo he grabado, de verdad, es el que más me ha causado a mí
o sea, me ha dejado pensando mucho. Yo digo, bueno, ¿hasta dónde llega esta doctrina? Tremendo. Entonces, escuchen el cómo prácticamente está destruyendo lo que no se puede destruir. Y él dice, sí, el espíritu fue eliminado. Tremendo. O sea, el Dios de él fue, él está presentando un Dios que se elimina, el Dios de la unicidad, ¡pum! En el cuerpo de Jesús, deja de existir. Esto es lo que el hermano Luis Carlos les ha hecho ver a ellos. No digan que allí la persona divina deja de existir. Y él dice, sí, es que la persona, él me decía, la persona del Padre si viene a ser un ser humano cuando está en el cuerpo, pero resulta que ahora, fuera del cuerpo, eliminado. Tremendo. O sea, una cosa bien espeluznante. Vamos a escuchar esta otra partecita. Volvamos al punto. Digamos que el cuerpo quedó muerto y ese es el Padre materializado, muerto. Pero no es una persona, tú lo ves como una materia allí, que es el Padre. Listo. Resulta que ya llegó el tiempo y resucitó. Cuando él ya resucita, el Padre físico, tú dices, levanta su tabernáculo. Porque el Padre que no está físico lo levantó. Oiga, el Padre que no está físico levantó a ese Padre materializado. Es decir, como se eliminó el espíritu de adentro, no digo ni que salió ni nada, no que se eliminó. Como que dice, eliminado, ustedes saben qué es, borrado y deja de existir, porque él es el que habla. Dios no es un ser. Pero el otro ser que sigue existiendo levanta a ese cuerpo que había quedado sin espíritu. Esos dos padres, pues. Pero él dice, no son dos padres. Ahí está mostrando un padre que es un ser, otro padre que no es un ser, un padre eliminado, otro padre materializado, y etcétera, y etcétera, y etcétera. No se define qué es padre aquí, no se define. Y en ninguna parte del video ustedes vieron que se habló de hijo de Dios. Fue muy poco lo que se tocó. Y a lo que llamamos hijo de Dios era padre materializado. Era padre físico, y era padre por aquí, padre por allá. Nada de Espíritu Santo. Solo Dios es espíritu, puro padre, y el padre con el padre, y ustedes escucharon esos términos. Tremendo. Entonces acá hay otros minutos que yo quiero mostrarles, por ejemplo, que él dijo, mire, quiero mostrar en este video. Niega que Dios es un ser eterno. Eso lo negó en el minuto 1:25. Ya eso lo voy a mostrar. Espíritu se convierte en cuerpo, murió el padre físico, el padre materializado, el espíritu deja de existir, que es el que estamos viendo ahorita, y vieron al padre que habitó en ese cuerpo, que él dice que vieron a un padre que habitó el cuerpo, o sea, que vieron al invisible, vieron tanto al padre materializado como al invisible, eso quedó grabado, y él es bautizado de la Ipú, eso quedó grabado también ahí, aunque él después, ustedes ven que él dice, hace un enredo, que era monoteísta, que a la vez que no era ningún unicitario, sino monoteísta, como si el unicitario no fuera monoteísta, ¿no? No, yo no soy unicitario, soy ahora es monoteísta, pero pronto varios padres, desmaterializado, el padre que se eliminaba, el espíritu que se eliminaba, y bueno, en fin, el ser creado en el vientre, que era el Dios que comenzaba a ser un ser, y bueno, un montón de cosas, de términos que él dice, es que eso es bíblico, el que decía, y no dejaba hablar. Entonces yo traje la definición de ser para que no haya ninguna confusión. Entonces dice, el significado del ser. Dice, ¿qué es ser? Ser es todo aquel que posee un alma. Esto fue lo que él presentó. Mire, esto como que de aquí fue que él sacó algunas cosas. No necesariamente es un alma. Ya le dije, hay seres inanimados, y un ser inanimado no tiene un alma. Entonces él de aquí parece ser que tomó esto y dice un ser es un individuo. Se recuerda que él dijo, no, es un ser humano. Se acuerda que él dijo aquí, no, es un ser, solo es un ser humano. ¿Por qué? Porque él seguro se vino aquí y ignoró esto que dice aquí, o una entidad o ser supremo. Una entidad o ser supremo. ¿Qué es una entidad o un ser supremo? Una entidad. Entonces, allí básicamente él negó que el haber o existir, aunque yo le mostré lo del tetragramato, que es el Yohed Bajei, o el de Jehová, que dice yo soy, el que existo, el que era, el que es, ¿cierto? Y el que será. Y aquí hay algunas definiciones filosóficas y de diccionarios, de etimología,
donde ¿qué se definía? Por ejemplo, acá se definía como algo inmaterial, ¿no? Algo inmaterial, absoluto, perfecto, y así. Pero, o sea, lo básico es que un ser es algo o alguien que es existente y Dios no tiene inicio ni fin y es un ser eterno. Él decía, no, Dios no es un ser eterno. Con tal de atacar la definición doctrinal de lo que nosotros estábamos presentando el día de ayer. Bueno, allí vamos a ver, aquí están los hermanos, el hermano Nubán. Bueno, listo, acá está, gracias y paz, Dios les bendiga, hermano. Entonces, bueno, voy a presentar los audios. Aquí ya hay 10 personas conectadas, llevamos 20 minutos. Voy a tratar de ser breve, porque no quiero que se me extienda tanto, para que descansemos. Gloria a Dios. Vamos a ponerle volumen aquí a esto. Y estas son las contradicciones de la unicidad. Vamos a ver acá, minuto 1:25. Niega que Dios es un ser eterno. Vamos a darle aquí. A ver, vamos a darle aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Niega que es un ser eterno. A ver, hombre, vamos a darle acá. No me coge el video. Porque este varón decía que Dios no es un ser, y decir eso es prácticamente decir Dios no existe. Eso fue lo que básicamente el espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Okay, listo. Es lo que Ese estamos hablando. Tú dices que Dios está en un cuerpo espiritual. Oigan aquí cómo él va a niega que Dios es un ser eterno. Esto quedó grabado. Solamente voy a tocar unas cuantas cositas, porque el video fue muy largo y muy interrumpido. Y que mientras está en este cuerpo espiritual es un ser eterno. Sí. Entonces tú estás diciendo, ser eterno. Entonces tú estás diciendo es un ser eterno, pero él dice que mientras está en el cuerpo. Ahora miren, que antes de lo del vientre de María, Dios no era ningún ser eterno. No era ser eterno. Jesucristo lo dijo, Dios es espíritu. ¿Vieron? Él dice, es que Dios es espíritu, pero que Dios no era un ser eterno. O sea, era un espíritu, pero que no era un ser eterno. Es lo que él está diciendo. Entonces da una mala definición de Juan 4:24. Entonces, ahí está diciendo que no era un ser eterno, pero que Jesús dijo, Dios es espíritu. Pero él le añadió palabras al pasaje diciendo, Dios no es un ser eterno. Miren, escuchen. Es lo que estamos hablando. Tú dices que Dios está en un cuerpo espiritual y que mientras está en este cuerpo espiritual es un ser eterno. Sí. Entonces tú estás diciendo que antes de lo del vientre de María, Dios no era ningún ser eterno. No era ser eterno. Jesucristo lo dijo, Dios es espíritu. ¿Vieron? Que antes del vientre de María, Dios no era un ser eterno. ¿Qué era que Jesús, qué dijo? Que Dios era espíritu. Entonces ellos siempre van a malinterpretar los pasajes. Y ese es un pasaje muy unicitario, es un pasaje muy usado pues por la unicidad. Eso no es ni siquiera un pasaje unicitario. Un pasaje unicitario está diciendo que Dios no es un ser y que Dios que no existía pues, y que no era un ser eterno. Entonces está negando la existencia y la eternidad de Dios, ¿verdad? Entonces ellos niegan la eternidad también de Jesús. Le dice Jesús que ellos tanto dicen, Dios es uno, Dios, uy. Y ayer que yo era un politeísta, decía, y miren estas anticristianadas que se tiraba este sujeto acá, y alegaba y atercaba. Entonces aquí vemos que en el minuto 1:42 dice, espíritu se convierte en cuerpo. O sea, que ese espíritu se hace físico, se hace palpable y se hace materia. Esto quedó grabado en 1:40 y en el 1:42. Vamos a ir a ese minuto exacto. Ustedes cuando comenten los videos,
Cuando quieran decirme Elkin tal cosa en tal parte, ustedes nomás le dan acá, escriben el minuto exacto, le dan responder, y cuando uno le da clic aquí, lo lleva inmediatamente. Dos seres. Dos seres. Yo cuando estoy diciendo que el espíritu es ser, para que usted diga que yo estoy diciendo que son dos seres. Es decir, el espíritu es ser mientras habita el cuerpo. Mientras habita en el cuerpo. Y el cuerpo. Pero es que no, el cuerpo no es otro ser. El cuerpo no es otro ser. Yo no he dicho que el cuerpo es otro ser. Ese espíritu es un ser humano en un cuerpo. Ese espíritu se convierte en un ser humano, ese espíritu. En un ser humano se convierte el espíritu. Cuando está en el cuerpo humano, sí, obviamente se convierte en un ser humano. ¿Tú crees que el espíritu se hace palpable ahí del cuerpo? Pues Jesucristo le dijo a los apóstoles, le dijo, el apóstol Felipe le preguntó, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y el Padre, ellos sabían que el Padre era espíritu, ¿no? Con enredos. Te estoy hablando no, ¿cuáles enredos? No estamos enredando a nadie, estamos hablando de palabra de Dios. Mira, venga aquí. Espérate, verás. Tú me estás diciendo a mí del santo ser que nacerá. Hay un ser que comienza a nacer. ¿O no es así? Asustaron. Listo. A ese tú le llamas Jesús el ser. Dices que es un ser humano. Es de carne y hueso. Luego tú me dices que el espíritu está metido dentro de ese cuerpo. Ahora yo te pregunto, ¿ese espíritu se convierte en el ser humano físico? Y me sales, ¿qué le dijo Jesucristo a Felipe? Entonces eso no es respuesta, estimado. Yo te estoy hablando si se hizo palpable pues el espíritu. Sí es respuesta, ¿sabes por qué? Porque Jesús, precisamente estimado, el apóstol quería saber eso. Muéstrame al Padre. Y el apóstol Felipe ya sabía de que el Padre era espíritu, porque el mismo Jesucristo se lo enseñó, ¿no? Si allí ese espíritu, tú dices que es un ser, comienza a hacerse un ser, o sea, el ser espiritual, como decir, yo soy Jesús, ahora un cuerpo, wow, ¡pum! Se metió el Jesús Padre, ¿verdad? Entonces el Jesús Padre llegó y dijo, uy, yo no era un ser, pero entonces aquí quedó grabado donde él básicamente está convirtiendo el espíritu en algo físico, o sea, el Dios que no cambia, de repente se hizo sólido, se hizo físico, se hizo materia, pero eso pasó dentro del vientre de María y además dentro del cuerpo, porque también se le mencionó, entonces algo bien extraño. Lo intangible se hizo físico, pero que necesitaba que habitara dentro un espíritu. Él le llama Jesús el Padre, también, tanto al palpable físico, porque por eso es que él dijo, ¿qué vio Felipe? Al Padre materializado. Vamos a ver la parte donde él dice, no ponga palabras en mi boca, pero él habla que el espíritu se hizo palpable y se materializó, se hizo físico, el cuerpo era el Padre allí. Le preguntó si el Padre había muerto, daba vueltas y problemas y vuelta y nada, no podía confesar que sí, que él dice que al Padre lo han matado en la cruz. Y al final dijo, sí, es que ese cuerpo sí era el Padre materializado y le conoció. Y aquí él dice, no, él quien puso palabra en mi boca, pero escuchen. Espíritu, siempre he dicho que el Espíritu es el Padre. Bueno, de acuerdo a Juan 4:24. Este es el Padre. Y este cuerpo no era el Padre físico, pues tú dijiste que este Padre era el Padre físico. Ese es el Padre materializado ya. Por eso, el Padre Espíritu morando en ese cuerpo. Por eso. De carne y hueso. El Espíritu morando en este cuerpo. ¿Escucharon eso? Él dijo, yo siempre he llamado al Padre el Espíritu. Y que cuando le pregunté por ese cuerpo, que él dijo que era el Espíritu, que cuando entró en María se solidificó ahí, se hizo como una carne, pues, él dice templo, cuerpo. Ya el espíritu se dejó de ser intangible e invisible y de repente, ¡pum!, que se apareció allí, no sé cómo, pero se fue el espíritu haciendo físico, pero que adentro, no suficiente con eso, entonces se dijo, bueno, cuerpo y el alma,
Del alma no supimos, o sea, no dijimos ni qué íbamos a definir con el alma, pues en la doctrina de él, donde Dios dice que no es un ser. Entonces el espíritu, él dijo, bueno, no, el espíritu, entonces el Padre, otra vez de nuevo, pero ya estaba hecho cuerpo. Pero como ahí habla del ser, entonces él se refería a que un ser, alegaba que un ser era tripartito, pues básicamente, no usó la palabra tripartito, pero decía que ese ser es cuerpo, alma y espíritu, y que solo se aplicaba al ser humano. Y ya en la zarza, que no hay espíritu, digo, hay un cuerpo ahí, Elkin, ¿qué es eso, Elkin? Yo le dije, es un ángel, pues, es un ángel, porque en la Biblia lo dice. Y él dice, Elkin, pero es un cuerpo donde el Padre se habitó y habló como Dios, y ahí sí era un ser, ahí sí se hizo ser. Pero cuando le dije, y Dios no es espíritu, ¿dónde quedó lo que él llamaba la blasfemia, llamar a Dios como un ser siendo espíritu? Entonces, estos son discursos, esta gente a veces quiere refutar la Trinidad sin entender ni siquiera la Trinidad como tal. O sea, no entienden ni su propia doctrina y quieren venir a corregir la de nosotros. Entonces, esta gente, no sé qué espíritu es que ellos hablan pero esto no es espíritu de Dios, esto es espíritu sabeliano, esto es espíritu del anticristo, pues, espíritu de 666, ya lo he venido diciendo. Están negando el cuerpo de Jesús, están negando el alma y están negando su espíritu, está negando la Biblia. Es un 666. Entonces, este 666 tiene un espíritu en esta gente, en este tipo de gente, porque yo les he venido mostrando eso y han quedado evidencias. Es un espíritu que Pablo dijo, mire, ya está en el mundo y está operando, ¿verdad? Y después, cuando ya ahora sí llegue el tiempo, va a venir la bestia, que es el que ya, ahora sí, tiene que marcar la gente con ese nombre, número, marca. Entonces esta gente espiritualmente no quieren que uno ni les interprete, ni les lean la Biblia como es, sino que tiene que ser es como ellos le dicen a uno. Que el espíritu fue eliminado, que el cuerpo es el mismo padre físico, que porque Felipe lo vio. Pero ahora vamos a ver qué respondió él respecto a eso lo de Felipe. Por eso es que a ellos les gusta mucho ese pasaje, porque ellos tienen un padre materializado. ¿Y el Hijo de Dios dónde? No, puro padre materializado, padre encarnado y estos términos. Puro padre manifestado y padre tocante y padre palpable y visible, porque aquí también él lo dijo. Vamos a ver, aquí cuando Felipe, el que dice que vieron al que estaba habitando por dentro, lo dijo él, no solo bastaba con ver al Padre materializado, sino que vieron al Padre que habitó adentro de ese cuerpo. Vamos a poner aquí, ¿a dónde fue que él dijo? Escuchemos. A ver, ¿qué pasó acá? Creo que... A ver, ¿qué pasó? Porque el video se cortó. A ver, aquí creo que es en el minuto 2:46. El que me ve al que me envió. Entonces, Felipe vio al Padre materializado o vio al Padre invisible. Pues obviamente lo que vio fue el cuerpo. Al ver el cuerpo, obviamente el Padre estaba materializado en ese cuerpo. Oiga eso. ¿Ya? Así como nuestro espíritu está materializado en el cuerpo de nosotros. De igual manera, estaba el Padre materializado en Jesucristo, su Hijo, quien se le mostró a Felipe y le dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Pero entonces, en Jesús? Todo el mundo veía a Jesús obrar, pero el que obraba en Jesús era el Padre que estaba morando en él, que era el Espíritu. Pero, o sea, Felipe, esta escritura, mi amado, esta escritura, que es escritura, que había un Padre materializado, el Padre celestial, el Padre invisible, que nunca ha sido visto ni se puede ver, que fue materializado, y que resulta que adentro de él habitaba, el que lo envió, pues el que hacía las obras era el que habitaba por dentro de ese cuerpo, que era el Padre materializado, como un Padre materializado y un Padre que no estaba materializado, porque él dijo, Dios es un ser, pero es cuando está en el cuerpo, ese es el materializado, el ser humano, eso es lo que él dijo. Entonces,
que nació un ser materializado llamado el Padre físico, visto por Felipe. Por eso yo le pregunté si Felipe vio a ese Padre materializado. Miren, vuelvan a escuchar. 5, el que me ve, ve al que me envió. Entonces Felipe vio al Padre materializado o vio al Padre invisible. Si vio al Padre materializado o si vio al Padre invisible. ¿Cuál vio Felipe? Pues el Padre fue. ¿Y qué dice él? Pues obviamente lo que vio fue el cuerpo. Al ver el cuerpo, obviamente el Padre estaba materializado en ese cuerpo. ¿Escucharon? El Padre estaba materializado en ese cuerpo. Luego se pone a discutir y miren lo que yo le pregunto. ¿Jesucristo nuevamente vio al Padre o no lo vio? Si Jesucristo le dijo, quien me ve a mí ve al Padre, entonces al resucitar nuevamente, ¿a quién vio? Nuevamente al Padre, resucitado. Entonces el Padre que vio Felipe subió a su Padre, según este pasaje, subió a su Padre, porque él dice, subo a sí, pero Padre no subió por allá arriba, donde usted está diciendo que es allá arriba y que en el cielo. ¿Cómo? Jesucristo mismo está diciendo, subo a mi Padre, subo. No es que voy a subir allá arriba, no, él dice, subo a mi Padre. Esta parte fue también tremenda, porque él allí básicamente tiene un padre que tiene otro padre morando por dentro. Eso quedó allí grabado. Eso también me dejó muy aterrado, porque esto es neto y puro politeísmo, panteísmo, inventos, fábulas. Padre materializado que no subió a ningún padre, que porque para qué iba a subir si lo tenía morando por dentro de él, lo que está diciendo. Entonces, esto es algo bien bárbaro. Me parece que de todas las unicidades, esta fue muy mal explicada. 5, el que me ve, la peor ve al que me envió. Entonces Felipe vio al Padre materializado o vio al Padre invisible. Pues obviamente lo que vio fue el cuerpo. Al ver el cuerpo, obviamente el Padre estaba materializado en ese cuerpo. Al invisible, vieron al Padre invisible. Oiga, que sí. Ahí le adelanté un poquito porque yo quiero que ustedes escuchen lo que él dijo, que si, entonces yo ya le pregunto que si entonces al Padre invisible también lo vieron. Recuerden, yo les pregunté por el Padre materializado, que dijo, sí, vieron un cuerpo que es el Padre materializado y fue visto, que a quién pues vio Felipe, y con esa seguridad, bueno, yo le mostré, el que me ve, ve al que me envió. ¿Ves? Hay un Padre enviado y un Padre que envía, según él. Entonces tendré que interpretar así. Pero vamos a escuchar cuando yo le pregunto por el Padre que no se ve, por el Padre que según él no es un ser. Él mismo está diciendo que no existe, pero como él inventa, entonces está diciendo que Felipe vio al Padre materializado, y cuando ahora le pregunto si vio al que moraba dentro del materializado, miren lo que responde. Pues la Escritura enseña de que Jesucristo resucitó. Al resucitar Jesucristo, ¿qué vio Felipe? Cuando resucitó Jesucristo, nuevamente vio al Padre o no lo vio. Si Jesucristo le dijo, quien me ve a mí ve al Padre, entonces al resucitar nuevamente, ¿a quién vio? Nuevamente al Padre, resucitado. Entonces el Padre que vio Felipe subió a su Padre, según este pasaje, subió a su Padre, porque él dice, subo a... Sí, pero no subió por allá arriba, donde usted está diciendo que es allá arriba y que en el cielo. Jesucristo mismo está diciendo, subo a mi Padre, subo. No es que voy a subir allá arriba, no, él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y que eso es Biblia, eso no es Biblia, eso se llama unicidad, se llama espíritu de anticristo, ¿cierto? Se llama antijesús. No conocen al verdadero Jesús, por eso están confundidos y por eso atacan este canal. Por eso atacan la doctrina de un Dios verdadero, de un solo ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso estos que fueron trinitarios, que fueron después al dinamismo, al monarquianismo y llegaron a esto de la unicidad, quedan en esta condición. No hay ningún hijo de Dios, sino un Padre materializado,
que tiene por dentro morando otro Padre que no está materializado. Y esta es la reacción y las contradicciones de que por eso dicen, nadie subió, nadie oró, nadie resucitó. Vamos a ver qué sigue diciendo el varón ahí. Y les repito, esto porque es culpa, por creer a los falsos maestros y no a lo que está escrito, porque prefieren creer a estos falsos maestros. Véngase, vean, este es el solo Jesús, que allá no le invocaron el nombre, supuestamente, que le ponen fácil el evangelio, vean, no haga más nada, solamente el chapuzón va a ser sumergido y ya entras al cielo así de fácil, o sea, ya alcanzas la gloria. A nadie te invocó el nombre, ni tu pastor, ni tú allá invocabas nada. Acá es que te bautizamos y te invocamos, mientras que Hechos 2:38 ahí habla del Espíritu Santo, habla del nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, y habla de los que en cuanto a Dios llamó, el Señor, el Dios llamó, en el verso 39, hablando de que no hay ningún Jesús solo ahí. Entonces, aquí, básicamente, esto es un testimonio que básicamente no sé quién puede creer en una doctrina como esa. Solo ellos. Y dicen, ustedes están en el politeísmo. Oiga, vienen todavía a decir, ellos no tienen a Dios porque dicen que Dios no es un ser, que no existe ese Dios, y que ese Dios deja de existir en el cuerpo y luego desaparece en el cuerpo. Cuando yo le dije que Dios es un ser, hay alguien, no, porque es cuando habita un cuerpo. Le dije, entonces, ¿dónde está el cuerpo de Jesucristo? Ya no tienen nada, no tienen cuerpo, el alma, no se sabe qué pasó ahí. Entonces, estas son las consecuencias. Y a esto le llaman revelación divina en lenguas y de Dios, y que bautismo en el Espíritu Santo, y meten hasta el Espíritu Santo, y es que les ha dicho, metiendo como que el Espíritu Santo estuviera mintiendo. Y ahora pregunten, les hablan en lenguas y todo, y se ponen a decir que sí, que tenemos que ir a congregar con ellos, que son unos blasfemos, y ustedes vean los comentarios de ese video y verá cómo defienden esa herejía. ¿Por qué? Porque es el espíritu de error contra el espíritu de la verdad. Vamos a terminar de escuchar esto y qué más. Y aquí quedaría faltando lo que es, acá dice que ¿dónde fue que este varón lo bautizaron? Y no, pues eso sería ya, porque básicamente en eso consistió todo el video. Vamos a escuchar. A mi Dios y a vuestro Dios. Acláranos esta parte, porque allí se subo. Tú dices que no subió, pero acláranos esto. El padre... No, yo no estoy diciendo que no subió. Subió, obviamente subió, pero subió con el Padre en él. Porque es que el Padre siempre estuvo con el Padre en Jesús. En él. O sea, el Padre, digámosle, el Padre materializado, como tú mismo dijiste, subió con el Padre en él. Para que usted lo entienda, pues toca hablarlo en esos términos, sí. O sea, subió al Padre materializado en él, subió, ascendió y listo. O sea, todo el mundo vio a Jesús subiendo, no vieron que él iba para donde el Padre. O sea, el Padre materializado subió con su Padre arriba. Subió con el Espíritu, siendo un ser, subió, ascendió a los cielos. Pero aquí, o sea, esos son varios dioses. Él está presentando varios dioses. Un Dios Padre materializado, a la vez creado, que es un ser, ahora sí comenzó a existir, y que él pues no está solo, sino que está con él, el que le habita por dentro, que es el Padre, que no está materializado, y que el Padre lo subió a ese tabernáculo, que es el Padre materializado, porque pues claro, como está hecho ser humano, el Padre, ayúdame, Padre invisible, ayúdame para poder subir allá, a donde tú también estás, arriba al cielo. Pero que al final no subió para ningún lado. Porque realmente él dijo que sí subía, pero que a la vez como que dice, voy a hacer que subo, pero mentira, no subo para ninguna parte. Entonces, estas son cosas que ellos dicen, eso es 100% Biblia, solo escritura, y somos solo Biblia, y que Dios me reveló que así era. Todavía dicen. Entonces, esta gente, esto lo grabo para que vean, ellos mismos se den cuenta que a ellos les parece que están evangelizando,
y son buenos para sacarse los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Para cogerlos y enredarlos y llevarlos a esta herejía. Buenísimos, hablando de Dios es uno. Y mentira que ese Dios no es el Dios bíblico. No es el Dios bíblico. Y dice, a mi Padre subo al Padre mío. Obviamente, él tenía que subir al Padre. Entonces, para que quede claro, Porque Felipe, el padre estaba tabernaculizado en su tabernáculo. Entonces, para que quede claro, Felipe vio, oiga, el Padre estaba tabernaculizado, una palabra, oiga, tremendo. Y esos son los términos que ellos van usando. Ellos dicen, no, es que eso es solo escritura. Al Padre materializado, ¿cierto? Oiga, materializado el Padre con otro Padre. Y el Padre materializado subió a su Padre. ¿O no? Así quedó, bueno, entonces. La carne, la materia subió al espíritu. Bueno, sí, Por está eso, bien. pero esa materia es el Padre físico. Oiga, que sí, que está bien y todo, porque él dice ahí, él dice, ay, es que usted me está obligando. Él solo está contestando, dando a la luz lo que realmente él está creyendo y lo que él interpreta, y que esa es la revelación. Un Padre, digámoslo así, que es un ser, que él dice, ahí sí se le puede llamar ser de Dios, pero cuando está físico. O sea, para él Dios, el ser de Dios que está vivo es el limitado, como dijo Urrea de día, David Urrea de la IPUC. Ese padre, sí, Jesús estaba limitado. Por eso le dije, ¿cuál es el ser? Él dijo, es un ser limitado. ¿Y cuál es el otro ser que no está limitado? Porque él dice que Dios es persona. Ahora seguro va a decir, no, ahora en adelante va a decir que no es persona y que no es un ser. Y que si no es un ser, entonces no existe. No existe ese Dios. Entonces, estas son las consecuencias. Vamos a escuchar la última partecita. Tú lo dijiste. Por eso. Pues es físico, al estar el Padre dentro de él, es físico, obviamente. Listo. Entonces tú dices que el se hace Padre físico, el espíritu se hace físico al haber materia. Entonces, el Padre físico se está manifestando a través de, como siempre lo hizo. Entonces, el Padre físico que vio Felipe tiene un Dios que está morando de él, dentro de él. Oiga, queda callado. Tiene un Dios que está morando dentro de él. Tremendo. ¿Sí? Bueno, dices que sí, que el Padre materializado tiene un Dios morando dentro de él, pero acláranos la parte, ¿para dónde subió el Padre? ¿Sí vieron? Cuando uno les dice, ¿Dios tiene un hijo? No, Dios no tiene ningún hijo, ¿a quién iba a enviar? Pero si uno les dice, ¿ese Dios tiene un Padre materializado? Sí. Morando dentro de él, sí, yo entiendo. Pero háblenle nomás del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Está negando a Cristo. Se llama, es un puro anticristo. Es lamentable, o sea, este varón yo le hago un llamado, varón Vladimir Berrío Jaramillo, 100% unicitario. Usted dice que es monoteísta. Usted no sabe cómo que en el video le apareció que unicitario. Usted había cambiado el nombre y es que monoteísta, pero ahí no salió ningún monoteísmo. Pero yo le hice ver. Usted me acusó a mí de politeísta a mí. Pero usted era el politeísta, usted no presentó monoteísmo y negó a Dios, negó que es un ser. Un ser es existente y algo o alguien que es existente, el cual es espíritu, es eterno y no se elimina, no se hace físico como usted decía para luego habitarse dentro de él para hacerse otra vez un ser que usted decía, o sea, todos estos enredos. Yo vuelvo y le repito a las personas que están viendo el video, no se pongan a creer estas fábulas de error, fábulas del error, ¿verdad? Dios es uno, Dios es un ser, él mismo lo dijo, es un ser en el ángel, que tiene cuerpo espiritual, así fue que él lo definió, porque él se dio cuenta que ahí hay alguien distinto al Padre, en la zarza, hablando. Eso yo hice un video, creo que por ahí lo tengo, en mi canal,
pero usted ve los comentarios negativos y todo, y que sí, que no sé qué, pero ellos sí pueden decir, sí, ahí había un ángel y no era el Padre, sino que el Padre habló por medio y tal, y se roban los términos que usamos, pero dicen, no, Elkin, es que usted es politeísta, ahí no hay dos, como decir, dos personas, y pues se ponen a estar hablando esas cosas. Entonces ellos no han entendido y niegan al Espíritu Santo en forma corporal de paloma, dicen que era un animalito, luego lo del cordero dicen que era también un animalito, cogiendo que con la pata, que con el hocico, y se inventan esas fábulas, como Clavijo, miren el video de Clavijo, que dice que el cordero es un animal, a eso está ahí. Lo de Bernulfo, que me sacó un video re feo, voy a sacarle una reacción a Bernulfo Ballesteros, publicitario, que me sacó un video atacando en persona que yo era un anatema. Pero vamos a ver cuál es el anatema donde él me llama a mí allí, maldito. Entonces, Bernulfo, usted ya está reputado, usted el Espíritu Santo le llamó animalito, y Clavijo le llamó cuadrúpedo a ese cordero que está recibiendo el libro de la mano del que está sentado en el trono. ¿Quién es? Ese que está sentado en el trono. Bueno, ahí no quisieron decir el Padre, pero una visión que está representando allí lo que ocurre realmente en el mundo espiritual. Entonces, ¿para dónde subió el Padre? Pues, ¿a dónde ascendió? Pues para el cielo, ¿no? La escritura. Oiga, yo le digo, ¿a dónde subió? Porque ahí dice, subió, y él quiere corregirlo a uno como de que saben. No, él quien subió, no, ascendió. O sea, le parece bonito decir que un padre materializado se subió, no, el quien no se subió, se ascendió. ¿Verdad? Me dijo que yo pisoteaba la escritura. Aquí, realmente el que pisoteó, el que hizo un charco de lodo y todo, que trató de formar la escritura, fue este varón que sin temor alteraba por todo lado los pasajes, donde yo estoy teniendo una discusión muy fuerte con él, porque no respetaba lo escrito, que cada rato no dejaba hablar. Entonces, esto es algo terrible lo que está pasando con estos llamados, disque entre comillas, del nombre de la revelación de lo solo Jesús. No es el único, hay muchos otros videos allí. Entonces, no, esto es algo terrible, pues. Dice que Dios Bueno, y él ascendió, está sentado, Jesucristo ascendió. ¿con quién está sentado? Ahí yo le estoy hablando de con quién está sentado. Miren, acá yo lo adelanto porque eso es complicado hablar con este tipo de personas, porque ellos quieren negar todo lo que tú les presentes, pues, que es como ellos digan, y es que alegan y deja la fuerza y que no, porque ellos ya han lavado pues como el cerebro culto a culto, que son cultos basados en antitrinidad. Eso no son prédicas, son cultos tratados en antitrinidad y no explican su propia doctrina, y por eso, por no preocuparse en explicar su propia doctrina, tienen que pagar disque cursos teológicos. Eso también a mí me pasaba, que tenía yo que pagar cursos para aprender disque la unicidad, porque no la pueden explicar abiertamente en un altar, porque claro, ahí sale corriendo la gente, con esto del Padre materializado, subiendo al, que subió, pero que no subió, y bueno, y todas estos son doctrinas del error. Y yo sé que van a comenzar a reaccionar, ¿quién es que es uno? Como si yo estuviera presentando otro Dios. Yo estoy presentando el Dios bíblico, que no es un Dios. Yo soy uno con mi Padre, eso lo digo, somos uno y todo esto. Hablo del Espíritu Santo, cómo es la procedencia, que no habla por su propia cuenta el Espíritu y todo esto, que el que blasfema contra el Hijo ya es distinto a lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Todos estos términos los dijo Jesús, no los decimos nosotros. Ahora, ¿de dónde sale la palabra Trinidad? Que eso no es bíblico. Entonces, ¿de dónde sale la palabra unicidad? Entonces ellos dicen, no, me voy a cambiar a monoteísta, y resulta que esa palabra ni en la Biblia aparece. Entonces ellos andan desesperados. Entonces tenemos que llamarnos unos trinitarios, que creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios. Hay unos binitarios que dicen, no, solo Padre e Hijo. Y el Espíritu Santo, ¡no! Hay unos que se quieren llamar disque modalistas, patripacianos, porque hay unos que dicen, no me diga patripaciano, yo creo en un solo Dios, pero el Padre no murió. Quedó vivito y fue un bulto de carne, un saco de carne que fue el que mataron ahí. Y que no era persona, y bueno, y todas las cosas. Entonces, hay diferentes doctrinas. Es decir, que la Trinidad no existe, es decir, los trinitarios no existen. Y aquí estamos.
para refutarlos. Ese cuento de que no existe, eso sí existimos y aquí estamos como seres vivos, ya que decía, no hay ningún ser vivo en Dios, sino cuando habita un cuerpo. Pero le dije, cuando murió Jesús, digo, no, ahí ya no es un ser. No, miren el video. No, ahí ya no es un ser. Ahí ya, ¿y no es un ser humano? No, ahí no es un ser humano. ¿Y es Dios? Digo, sí, es Dios. Pero físico y palpable, sí, pero que adentro, no. El espíritu debe existir, se le ocurrió. Y luego le digo, ¿y dónde está eso? Es que Jesús lo dijo, que la Biblia lo dice. Qué bueno en decir mentiras, ¿no? Invento y fábulas y dicen, es que ahí dice, y cogen cualquier pasaje por ahí y brincan aquí y brincan y que te quieren meter por un tubo, no te dejan hablar y te presentan aquí y cuando quieres ver, la pregunta no se ha respondido. Entonces, estos son gente neófitos, nuevos. Neófito no es un insulto, neófito es que es nuevo, que no sabe nada y con más de 10 años dice que en la unicidad. Si seguir con la continuación, ya miramos esta semana o mañana, no sé. Ahí nos estamos viendo. Dios les bendiga, guerrero bíblico.